El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y por esa misericordia esta mañana podemos estar estudiando la palabra. Incline su cabeza y oremos al Señor y busquemos su rostro. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana preciosa de estar en tu presencia. Gracias por esta mañana de poder estudiar tu palabra, de escudriñarla, Señor. Y gracias por el precioso regalo de la vida eterna para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a desarrollar esta palabra, entendiéndola y aplicándola a nuestra vida de manera tal, Señor, que cada uno de nosotros podamos caminar en tu verdad, agradándote. Señor, en medio de estos tiempos malos, donde el hombre quiere acomodarte a su tendencia política, ayúdanos a nosotros a acomodar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a ti, Señor. Porque la verdad no está en que el hombre te acomode a su vida. La verdad es que el hombre se acomode su vida a ti, Señor. Y eso es lo que buscamos, Señor, que esta palabra no sea solo para conocer, que esta palabra sea para transformarnos y para vivirla. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, acuérdense que estamos estudiando Levítico, nos toca el capítulo 12 y vamos por ello. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un holocausto de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Un poco raro este capítulo, un poco, porque antes habíamos visto que debían cuidarse en la alimentación, ¿verdad? Tenían que santificarse respecto de la alimentación. Pero ahora también el Señor demanda o enseña o imparte una manera de santificarse en el tiempo postparto. Y es interesante porque habían una serie de enseñanzas en estos 8 versículos. Usted puede decir, pero qué extraño, ¿no? Es un poco raro y es como que hiciera diferencia entre la mujer y el hombre y de qué se trata esto. Mire, en primera instancia, este capítulo lo que mostraba era la necesidad de purificación. Acuérdese que en un parto, en un tiempo de parto, eh, hay mucha sangre derramada, ¿verdad? La mamá derrama mucha sangre. Y acuérdese que todo lo que era relacionado con la sangre era considerado inmundo. No se tocaba sangre, no se comía, excepto la sangre que era de los animales sacrificados, porque eso era representando la sangre del Señor Jesucristo que luego limpiaría el pecado. Pero después ellos tenían que apartarse de ahogado, de sangre, de los sacrificados a los ídolos. Necesitaban apartarse. Bueno, ceremonialmente quedaban impuras. Las mujeres no podían ir al templo por causa de esa sangre derramada. Entonces, por eso es que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, es decir, 1 semana. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Yo no soy muy versado en eso de menstruación, pero me da la impresión de que más o menos son 7 días lo que dura, aunque hay unos días en que hay más
mejor dicho, hay unos días en que hay más flujo de sangre, pero los días anteriores y los posteriores, algo así, pero sé que dura más o menos, me imagino que dura una semana. Bueno, está hablando parecido a eso será, porque en esos días la mujer derramaba sangre o sangre coagulada o algún tipo de algún tipo de sangre y era necesario purificarse. Estoy hablando, era impura ceremonialmente, entonces no podía ir al templo, no podía presentarse en el templo. Así que tenía que quedarse 7 días sola y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Qué era esto? ¿Por qué una semana por el hijo y por qué 2 semanas para la hija? Era una especie de estigma que tenía la mujer. La mujer se dio ante la tentación de Adán. Y no es que Dios le esté echando la culpa a la mujer, porque si usted mira, el Señor le da castigo a la mujer, pero al hombre le da la carga. Adán fue culpable del pecado, ambos fueron culpables, los dos. No es que uno tenga más culpa que el otro. Adán debió estar cuidando a su mujer, pero además de eso, Adán, cuando su mujer vino errada, él debió decirle no, pero acuérdese, estaba ahí Satanás instigando para que ellos pequen. Bueno, el asunto de esto es que le hago esto porque le voy a comentar que todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Le hago esta aclaración porque la vamos a ver al final cuando habla Pablo a Timoteo. Lo vamos a ver eso al final. Pero quiero que entienda, entonces era una manera de purificarse, era un tiempo de purificación. Era un tiempo de purificación ceremonial, pero también era una manera de recuperarse del desgaste en el parto. Una mujer en tiempo, hoy les hacen cesárea que creo que se siente menos, entre comillas, aunque trae, particularmente por ahí en mi ignorancia, yo pienso que trae complicaciones posteriores el que le hagan cesárea en lugar de que lo tenga normal, porque cuando lo tienen normal es como que se fortalecen en la pujadera porque ellas tienen que pujar y hacen un esfuerzo, y ese esfuerzo no es por gusto, no es por nada. La mayor incidencia de cáncer de matriz y de problemas en la matriz ha aparecido cuando las cesáreas. De hecho, hay países como España, por ejemplo, donde procuran hasta último momento que la madre tenga el hijo natural, no por cesárea. Entonces, en ese trabajo de parto, había un desgaste de la mujer. Entonces, era necesario que se recupere. Fíjese que le da 40 días respecto de haber tenido un hijo varón y 80 días respecto de haber tenido una hija mujer. Yo no sé, mire, no lo he indagado como debiera, pero yo me imagino y estoy seguro de que si empezásemos a escudriñar en la ciencia, vamos a descubrir que debe haber un desgaste mayor cuando la hija es mujer. Debe haber alguna cosa, porque por algo, aparte de mostrar el estigma que traía por ceder ante el pecado, yo creo que hay una cuestión, no le digo, ay, le digo lo que yo pienso. Yo me imagino que hay una cuestión de mayor desgaste cuando la hija es mujer. No lo sé, las mamás van a saber mejor que yo, y los médicos saben mejor que yo. Pero entonces, esta porción de la palabra muestra en primer lugar que luego de un parto era necesario que haya un tiempo de purificación. Había que purificarse ceremonialmente de la sangre y también había que tomarse un tiempo para recuperarse del desgaste en el parto. Porque la mujer se desgasta de una manera fuerte en medio de un parto. Aún si lo tiene cesárea, es complicado, aún si lo tiene a través de cesárea. Cuanto mayor, con mayor razón aún si el parto es normal, ¿verdad? Bueno, pero en primera instancia significaba eso. Significaba, oye, es necesario purificarte ceremonialmente de la sangre, pero además de eso es necesario recuperarte del desgaste que has tenido. En segunda instancia, era un recordatorio. Estos días eran un recordatorio. Ella tenía que recordar, soy una pecadora, no me puedo acercar al templo por causa de que soy pecadora, ¿verdad? Hasta que me purifique.
Es importante que usted y yo recordemos siempre, mientras estamos en esta tierra, somos pecadores. Pero usted es pastor, no puede decir eso, dijo alguien. Yo soy pastor, pero soy un ser humano igual que tú. Y somos pecadores. Somos pecadores arrepentidos que peleamos todos los días con nuestro pecado y tenemos el recurso maravilloso de que Dios nos ha dado ayuda para, en medio de este tiempo, de vivir en la tierra, en esta tierra que es tan llena de pecado, nosotros podamos santificarnos en el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no es una agrupación de santurrones que son buenos y que nunca pecan, no tienen deseos perversos. No, la iglesia es un lugar donde todos los que reconocen que son así se reúnen para buscar que Dios les ayude a dejar su pecado. Eso es la iglesia. No vaya a creer que, no, los de la iglesia son santos y ya vuelan ellos. No. Por eso es que hay mucha gente que va a las iglesias y sale decepcionado. No, pero si estos son iguales o peores que los de afuera. Lógico, si la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Entonces, amados, también era un recordatorio. Mire lo que dice el versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Ella, a través de este periodo de purificación, necesitaba limpiarse de la sangre que le contaminaba. Por cierto, dice, será inmunda. No vaya a pensar que esa palabra inmunda era como del modo que nosotros la tomamos ahora. Esa palabra inmunda quiere decir contaminada, quiere decir corrompida, pero no corrompida en el sentido, a ver, en el sentido de que estaba más propensa a contraer alguna enfermedad. Yo tengo entendido que ahora la medicina dice 40 días, ¿verdad? 40 días tiene la mamá que guardarse, que cuidarse, porque si no le viene una fiebre que se llama fiebre puerperal, si no me equivoco. Bueno, no solo eso, no solo tenía que cuidarse de eso, sino también tenía que recordar, soy una pecadora y he traído un pecador a este mundo. Soy una pecadora que ha traído un pecador a este mundo. Quizá muchos comentaristas dicen, y ahí se recordaba el estigma, porque el estigma que llevaba la mujer por causa de que fue ella la que se dio ante las insinuaciones y ante la tentación de Satanás en primer lugar, y luego ella le dio al hombre. Había ese pensamiento. Así que fíjese que no solamente ella tenía que purificarse, sino que tenía que recordar, soy una pecadora y he traído un pecador a este mundo. Pero había una tercera cosa en esto, y es que al reconocer que traía un pecador a este mundo, ella también reconocía, y los padres, ambos padres reconocían, la necesidad de redención. Hermano, es de vital importancia. Mire, a veces nosotros tenemos la actitud como padres de idolatrar a los hijos. A veces nace el bebé y las mamás piensan, ¡ay, nació un angelito! ¡Mira el angelito! Pero ese angelito viene bien perverso. No le importa que usted esté cansado, no le importa nada. Él berrea y él llora y quiere que le den de comer en la hora que él quiere. Y si usted no lo va corrigiendo desde esa etapa, es un pecador que va rumbo a oprimir a otros, rumbo a menospreciar a los demás por sobre él, ¿verdad? A ponerse él por encima de los demás. Entonces, hoy por hoy la ciencia moderna dice, no lo toque, déjelo ser lo que él quiera hacer, déjelo que él sea como él quiera. Es un error. La Biblia dice que el muchacho consentido será vergüenza para su madre. La Biblia habla de que hay que corregir. La Biblia habla de que hay que educar. Así que usted ha traído un pecador a este mundo. Sépalo, piénselo desde el momento que lo tenga en sus brazos. Este niño al que amo tanto es un pecador en potencia. Necesito trabajar en él. Había que recordar eso. Pero entonces también había la necesidad de recordar que había necesidad de redención. Perdone mi cacofonía. Debía recordar que había necesidad de redención.
Este hijo tiene que ser redimido. Este hijo tiene que purificarse de la sangre con la que yo lo he contaminado de alguna manera. Decía la mamá o pensaba la mamá o debía saber la mamá. Y entonces ahora es necesario que este niño sea purificado. Se purificaba a los 7 días, al octavo día lo llevaban al templo, el papá lo llevaba y el niño era circuncidado. Y esto mostraba la necesidad de redención. Luego de que fue circuncidado, fíjese que la mamá esperaba a purificarse por completo y entonces traía un sacrificio. Y ese sacrificio apuntaba o mostraba la necesidad de redención que tenemos usted y yo y todo ser humano que nace en esta tierra. Mire lo que dice el versículo 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ella venía a agradecer: Padre, me abriste la matriz, porque tú eres el que abre y el que cierra matriz. Me has dado herencia, Padre. Herencia de Jehová son los hijos. Señor, he traído un pecador. Necesito purificarme de la sangre, de la inmundicia física de la sangre, pero también necesito purificarme de la inmundicia ceremonial de la sangre. Y Señor, reconozco delante de ti que he traído un pecador a este mundo. Una pecadora ha traído a un pecador a este mundo. Señor, gracias, muchas gracias. Aquí presento mi holocausto y mi sacrificio. Lo más maravilloso de esto, lo que más me gusta de esta porción a mí es que Dios es tan bueno, tan amoroso, que ha provisto redención, no importa la condición social, la condición económica o intelectual. Todos necesitamos redención. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Dios ha provisto, Dios nos las da. Fíjese que ahí dice, bueno, van a traer, dice, va a traer un animal, ¿verdad? Traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Pero fíjese que, ok, no tenés un animal grande, perfecto, entonces te sirven dos animales pequeñitos. Una tórtola o 2 tórtolas es fácil, un palomino y una tórtola es fácil de conseguir. Eso cualquier persona puede conseguirla. Podía conseguirla en ese tiempo, si no era ganadero, si no tenía, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona tomaba ese el animalito y lo llevaba. Fíjese que al Redentor de este mundo, la mamá del Redentor de este mundo, María, la Virgen María, que luego ya no era virgen, trajo, cuando el Señor Jesucristo se cumplió el tiempo, presentaron 2 palominos. Presentaron 2 palominos por él. Trajeron los animalitos para ofrecer por él liberación, ofrenda, mejor dicho. Si quieren, veámoslo, vea eso en Mateo. Véngase a Mateo. Oh, venga. En Lucas 2:24, está más fácil. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación, Lucas 2:22, de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Viene el Rey de Gloria, Dios Todopoderoso encarnado, y nace y presenta una ofrenda como de una persona pobre. Por cierto, aprovecho, he oído por ahí ciertas corrientes neopentecostales. Dicen que el papá de Jesús, José, el papá cívico o de esta tierra de Jesús, José, era un carpintero, pero no era un carpintero como los de ahora. Dice que la palabra carpintero quería decir un empresario de la madera. No es verdad, es una mentira
cochina mentira del diablo, porque muestra que José era un carpintero tal cual y un carpintero no acaudalado por la manera como él trajo la ofrenda. Si hubiera sido alguien acaudalado, un empresario, un rico, como dicen por ahí, buscando que la gente despierte su avaricia, su codicia, su amor al dinero, no hubiera presentado dos palominos. Hubiera sido tremendo pecado de parte de la Virgen María, que por cierto, ella hágase conforme a lo que mi Señor quiere. Una actitud maravillosa de María. O hubiera sido un pecado de José, el presentar, oye, voy a traer dos palominitos por nomás y tengo en mi casa animales grandes para el holocausto. Obviamente Dios no lo hubiera aceptado. Entonces, usted puede percibir que el Señor Jesucristo no era millonario, que el padre del Señor Jesucristo no era un empresario de madera, como algunos dicen por ahí, y que por el contrario era pobre. Bueno, cerrando eso, no quiero desviarme del tema. Ella recordaba, una pecadora ha traído un pecador y necesita ser purificada ceremonialmente. Así que Dios le dio la manera de purificarse ceremonialmente. Pero además de esto era un recordatorio. Esta pecadora ha traído a un pecador y necesito educarlo y criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Pero además de eso era una manera de recordar. Esta pecadora que ha traído un pecador a este mundo tiene necesidad de redención. Al igual que el pecador que ha traído necesidad de redención. Lo glorioso de esto es que de principio a fin se muestra que Dios de antemano ya había provisto la solución. Siempre Dios da junto con la prueba la salida. Siempre, siempre. Y había una salida. La mujer tenía el estigma del pecado. Bueno, había una salida para el estigma de ese pecado. ¿Cuál era? Era el Señor Jesucristo. Todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Nacía alguien en pecado, pero sin pecado, ¿verdad? Y nacía de una pecadora y traía un propósito, recordarle a la humanidad la necesidad de redención, pero al mismo tiempo Él era la redención y Él creció y vivió de una manera pura, como ningún hombre lo ha hecho en la tierra. Él fue el único que fue santo, santo, santo en esta tierra y entregó su vida a los 33 años. Y se presentó como redención eterna. ¿Sabe? Hay mucha gente que piensa hoy por hoy que es una maldición tener hijos. Las mujeres hoy se resisten a tener hijos. Las naciones están decreciendo. Mientras tanto, hay otro grupo de gente que no se complica en tener hijos. Y paradójicamente, la gente rica tiene menos hijos y la gente pobre tiene más hijos. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Y será una maldición? Claro que no. Claro que no. Es una bendición. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, fíjese que el estigma de que la mujer pecó y por causa del pecado de la mujer ha venido con este estigma todo este tiempo, fue quitado. Véngase a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Perdón, estoy extraviado. Entonces véngase a... Perdón. Segunda de Timoteo 4 es 4:18. Fíjese que el Señor, yo le estaba diciendo, el Señor provee redención, ¿verdad? Pero el Señor estuvo a mi lado, dice, en gran manera, voy a... Versículo 15, 4:15, dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pablo está hablándole a Timoteo de alguien que se había opuesto al Evangelio. Dice,
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero hay otro versículo que está en Timoteo y que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y quiero recordarte porque todo esto apuntaba a mostrar esta verdad. Según 1 Timoteo 2:15, eso es. 1 Timoteo 2:15. Dice, está hablando de otra cosa, no está hablando del parto, no está hablando nada de eso, pero miren, muestra la importancia de que la mujer tenga hijos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, versículo 8, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Está diciendo, por encima de todo adorno físico externo, no es que está diciendo que la mujer no se arregle, no. Está diciendo, por encima de todo adorno físico externo, lo importante, lo que va a mostrar quién realmente sos, si le perteneces a Dios o no, no es que te pongas una manilla que diga soy de Cristo, o que te tatúes en el brazo a Jesucristo es el Señor. No es eso. Lo importante de esto es, sino con buenas obras, la actitud tuya muestra que eres una mujer piadosa, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Acuérdense, ese asunto era por dos razones. Dios siempre llamó al templo a trabajar hombres, no mujeres. Siempre los sacerdotes eran varones. Pero además de eso, el cabeza es el hombre. Cuando la mujer toma el liderazgo en una casa, el hombre mengua y la mujer sale sufriendo. Siempre termina sufriendo porque los varones nos echamos a la carga. El liderazgo de una casa siempre lo debe llevar adelante el varón. Y quiero decirte algo en el amor del Señor, querido hermano varón, que estás casado. Valora a tu esposa. Cuida a tu esposa. Es alguien que Dios te puso para cuidar. Es alguien que Dios honró tanto, que proveyó descanso para ella después del parto, que proveyó reposo para ella después del parto, proveyó purificación después del parto, pero además de eso proveyó redención después del parto. Y es importante que tú y yo no solo lo enseñemos, sino que si estamos casados lo vivamos. La mujer es algo que debemos cuidar como vaso frágil. He visto demasiadas historias y estoy viendo demasiadas historias de hombres que menospreciaron a las mujeres que Dios valora tanto y que ahora, hoy por hoy, las están perdiendo y no saben qué hacer y están desesperados. Hermano, si Dios te dio una esposa, cuídala, ámala, protégela. No, pero es que es insufrible, es insoportable, pastor, usted no sabe. No importa. Tú Tu obligación como hombre es presentártela a ti mismo una iglesia o una persona pura, sin mancha. Así que tú necesitas trabajar en ella. Piensa en esto. Para conquistarla pasaste un gran trabajo, ¿verdad? Y si pasaste un gran trabajo para conquistarla, ¿cuánto más para presentártela a ti mismo? Una mujer gloriosa y pura como Cristo hizo. Cristo se entregó hasta el punto de morir por ella. Bueno, sigo, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer. Esto no es menosprecio a la mujer, es cuestión de funciones, hermanos. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora mire, aquí estaba el estigma. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. No, es que la mujer se dio al pecado y por eso ya después le contagió al marido. Ese era el pensamiento. Pero mire lo que dice en el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sabe qué? No es que una mujer cuando tiene hijos puede ser salva. No. Una persona, sea hombre o mujer, es salvo solamente cuando le entrega su vida al Señor Jesucristo, acepta el señorío de Él y le recibe como su Señor y Salvador. Ahí una persona es salva. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se salvará de ese estigma. Del estigma de no, porque ella pecó. Bueno, la mujer pecó primero, no importa. Pero la mujer también es la que hace que la sociedad se preserve. Una sociedad que no
que no tiene hijos, que no procrea, es una sociedad que tiende a desaparecer. Y en la gran mayoría de los países desarrollados, usted verá que las mujeres lo hayan ignorancia, lo hayan una cosa baja, tener muchos hijos, y tienen uno, exagerando dos. Y usted ve que esas sociedades van decayendo. Es el caso de Canadá, que andan rogando, vengan por favor, necesitamos profesionales, necesitamos gente, familias que se vengan. Porque Canadá se estaba despoblando y ya llevan unos años haciendo eso. Entonces, mis amados, no quiero desviarme del caso, aunque tengo muchas ganas, pero volvamos a nuestro tema. Así que Dios, a través de Levítico 12, está mostrando la necesidad de purificación, la necesidad de recordar el pecado y la gran verdad de que hay necesidad de redención, pero que hay una provisión de redención. Dios hizo una provisión para los pecadores. Así que benditas sean las mujeres, bendito sea el fruto del vientre de ellas, bendita sea, se goce en el hecho de que usted es mamá. El anhelo de mi corazón es que usted reconozca que verdaderamente es un regalo de parte de Dios el que usted sea madre. Y si usted no es mamá todavía, hable con Dios, pídale a Dios, Señor, yo quiero la dicha de ser madre, Padre, y si tú me lo permites, estaré agradecida contigo y me gozaré en ti. Tenga esa actitud para con el Señor. Alégrese, pídale. Si el Señor no le ha dado hijos todavía, si usted está soltera, no ande buscando razones para denigrar a las que están casadas y a las que tienen hijos. Ore, busque la perfecta voluntad del Señor. Lo que sí te puedo decir es que, que por el hijo nacido de María, no importa tu condición, no importa si estás soltera, casada, si tenés hijos, si no tenés hijos, hay redención para ti. Eres una pecadora, pero hay redención para ti. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, ya has sido declarada justa y ahora el Señor está llevando adelante un proceso de santificación donde te hace tomar parte. Él te está santificando cada día. Eres una bendita porque en ti crece la población del mundo. Amén. Y eso no es nada denigrante, sino que es motivo de honra. Benditas sean las mujeres que no matan a los hijos en su vientre. Benditas sean las mujeres que por el soplo de Dios en el vientre de ellas conciben y paren hijos para la gloria del Señor. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor, que hemos escudriñado esta mañana. Señor, yo te pido que tú bendigas el corazón de todas las mujeres, Señor, y te pido, Señor, que quites de en medio de tu iglesia esa falsa verdad de que tener muchos hijos es para desgracia. Señor, vemos en el transcurso de la historia que mujeres que no abortaron, luego se gozaron porque los hijos que tú le diste, aunque parecían una desgracia, eran de verdad herencia tuya. Señor, te suplico que bendigas a cada hermana del gran mandamiento y a cada hermana sobre la faz de la tierra. Y que a pesar de las corrientes de este mundo y de todo el espíritu contrario a tu palabra que hay en este mundo, mis hermanas puedan sentirse gozosas, felices de poder concebir, de dar a luz hijos e hijas. Señor, muchas gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor te bendiga. Nos vemos dentro de un rato para estudiar Jueces. Hoy vamos a empezar a ver Gedeón, la historia de Gedeón. Así que te espero, no te demores. Bendiciones.